Listo, ya tenemos entonces cómo calcular las conductancias del potasio y las conductancias del sodio. Vamos a ver cómo es las conductancias de las fugas. Resulta que para las fugas, a ver, yo lo voy a hacer acá en este espacio que me quedó, es mucho más sencillo, porque esas conductancias sí son constantes. Conductancia de fugas. Esto las G sub L. Listo. Entonces, pues resulta que esas no dependen, no cambian en el tiempo, fue lo que ellos encontraron. Listo. Entonces, pues lo único que debemos saber pues, es que es un canal que siempre está abierto, no tiene compuertas que se estén abriendo y se estén cerrando, y tiene una conductancia que es constante y es de 0.3 milisiemens por centímetro cuadrado. Vean lo pequeña que es comparado con la del sodio y con la del potasio. ...120 milisiemens. ¿De acuerdo? Entonces vemos que por acá es muy baja la conducción, mientras que por acá esa conductancia pues es muy grande. Por eso decimos que el aporte de todas, aquí están combinados todos los otros tipos de iones que estén ahí. Entonces pues el aporte es muy poco, ¿de acuerdo? Ese es pues por lo que descartamos pues ahí, o no los descartamos, sino que los juntamos. Bueno, entonces el último análisis que tenemos es cómo hacemos para calcular estas frecuencias. Es el último punto pues en nuestro Inception. Dijimos que dependen de los potenciales de membrana. Y esto pues fue lo que pudieron encontrar Hodgkin y Huxley. Nuevamente aparecen unas expresiones que son sacadas a partir de regresiones. Aquí es donde yo les decía, ellos midieron corrientes a partir de estímulos con potenciales eléctricos y pues entonces pues pudieron hacer una regresión tal cual puede hacer uno pues déjenme decirlo así como para que se entienda qué fue lo que hicieron, como cuando uno mete valores en Excel y pues él obtiene la ecuación para una curva de datos específica que uno le dio, pues es como algo así, ¿de acuerdo? Entonces obtuvieron, vean aquí, defino nuevamente qué es alfa y qué es beta. Los coeficientes de razón de transferencia, ahorita los llamaba frecuencia de apertura, frecuencia de cierre, estos son coeficientes de razón de transferencia. Alfa, frecuencia a la que se abren las partículas cerradas. Ya sabemos entonces que el subíndice me dice qué tipo de partícula, si es N, si es M o si es H. Beta, determina la frecuencia a la que se cierran las partículas abiertas, frecuencia de cierre, frecuencia de apertura. Beta N, beta M y beta H. Ellos obtuvieron estas expresiones. ¿Listo? Entonces, bueno, vean que nosotros pues habíamos puesto un ciclo, el B sub M depende de las conductancias. Pero las conductancias dependen de los tipos de partícula, pues respectivamente entonces N para las de potasio, M y H para las de sodio. Podría ponerlas más bien así. ¿Listo? Las N dependen de alfa N y de beta N. Las M dependen de alfa M y de beta M. Y las H dependen de alfa H y de beta H. Lo último que encontraron fue que estas
nuevamente dependían del potencial de membrana. ¿Sí ven? Entonces, claro, nosotros necesitábamos saber por qué cuando apagábamos el estímulo de corriente en ese capacitor, por qué no se descargaba, sino que inmediatamente aparecía por allá lo que teníamos. Lo voy a hacer por acá. Era una respuesta así, pero empezaba ahí mismo y se disparaba esto, algo que llamamos potencial de acción, y después bajaba. Ahora la pregunta es, vean que esto debe tener un tope, porque claro, si este crece, empecemos desde acá, tenemos un potencial de membrana inicial. El potencial de membrana me da unas frecuencias, las frecuencias me dan unas probabilidades, pero entonces si las probabilidades crecen, pues las conductancias crecen, si las conductancias crecen, el potencial crece. Nuevamente, si el potencial creció, crecen las frecuencias. Si crecen las frecuencias, crecen las probabilidades. ¿Sí ven? Entonces, eso me explica muy bien entonces que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Pero ¿qué es lo que hace que se detiene? ¿Sí ven? Aquí esta expresión y este modelo nos está funcionando muy bien. Ya nos vemos pues como, al menos matemáticamente, podemos explicar todo esto que es el potencial de acción. Pero ¿qué es lo que hace que llegue a un límite? Pues resulta que cuando uno grafica estas expresiones, a ver, por acá las tengo, cuando grafica alfa n y b sub n, pues bueno, uno se da cuenta de esto, claro, de lo que estábamos diciendo, vean. A medida que crece el potencial, aquí estamos graficando el potencial de membrana versus las frecuencias, tal cual. Estas son las gráficas de estas expresiones. Listo, yo no me las sé de memoria. Por cierto, recuerden, estos voltajes están en milivoltios, entonces eso nos da las frecuencias en milihertz. Entonces vean lo que está pasando. A medida que crece el voltaje, resulta que la frecuencia con la que se abren las compuertas crece y la frecuencia con la que se cierran las compuertas se reduce. Eso lo encontraron ellos experimentalmente. Claro, entonces, ¿qué va a pasar a medida que hay mayor potencial de membrana? Hay más compuertas abiertas. Si hay más compuertas abiertas, pues más corriente va a haber por ahí. ¿Sí ven? Bueno, esto es para el potasio. Para el sodio están las M y están las H. Pero resulta que cuando graficamos estas dos ecuaciones, tenemos este comportamiento. Muy parecido, pues, al menos en cuanto a tendencias, la anterior. Vean que a medida, por acá estos son menos 100 milivoltios. Esto es menos 100 milivoltios. Entonces, cuando tenemos voltajes bajos, vean que hay más, es más rápido las que se están cerrando que las que se están abriendo. ¿Sí? Entonces, claro, cuando estamos por acá, hay más compuertas cerradas que abiertas. Por acá se están cerrando más rápido que lo que se abren. Pero a medida que empieza a crecer el potencial de membrana, en que llegamos por acá a un punto donde se cruzan, vean, casi llegando a los 0 milivoltios, y de ahí en adelante ya se van a empezar a abrir más de lo que se están cerrando. Eso va a hacer entonces que tengamos más compuertas abiertas. Ese análisis también lo pudimos haber hecho acá, ¿cierto? Aquí vamos a tener, para altos voltajes, van a haber más compuertas abiertas porque se están abriendo más rápido de lo que se cierran. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo evitamos pues de que se nos queme que siga creciendo el potencial que siga creciendo hasta nunca más? Pues resulta que ahí es donde entra la importancia de las H partículas. Y es increíble pues que las mismas medidas y todo el comportamiento pues me hayan entregado la existencia pues como de estas partículas matemáticas. Vean que estas funcionan al revés. ¿Sí ven? Los valores obviamente van a ser diferentes. ¿Qué pasa con las H partículas? Resulta que a baja voltaje es muy probable encontrarlas abiertas.
porque vean, se abren más rápido de lo que se cierran. Frecuencia de apertura, frecuencia de cierre. Se abren más rápido de lo que se cierran. Pero a medida que crece el potencial de membrana, pues entonces nos encontramos con que va a llegar a un punto en donde se cierran más rápido de lo que se abren. Esto sucede por allá en un voltaje mucho más alto que estos. De pronto acá no es tan evidente, pero entonces, ¿qué sucede? Ya cuando estamos por acá, el voltaje crece tanto que va a empezar a cerrar las H partículas. Y las H partículas van a ser las que van a detener todo, ¿sí? Porque si no está abierta la H partícula, como lo proponíamos ahorita, no importa que las M partículas estén abiertas, con esta que esté cerrada, ya no va a poder pasar el sodio por ahí. Si no hay sodio, se detiene todo, incluso el potasio. ¿De acuerdo? Entonces estas H partículas son las que están garantizando también que entre en este punto. Incluso todo eso, pues mientras llega otra vez a la situación de equilibrio, pues todas esas compuertas van a estar cerradas y por eso no las podemos estimular nuevamente hasta que llegue entonces al potencial de reposo. Todo este comportamiento lo podemos ver nosotros. Vean que tendríamos que hacerlo de manera iterativa. ¿Sí ven? Así tal cual. Tenemos que calcular un potencial inicial, entonces las reemplazamos acá en un tiempo cero. Calculamos las frecuencias, ya tenemos las ecuaciones pues para nuestras frecuencias. Calculamos nuestras frecuencias, con las frecuencias calculamos las probabilidades, con las probabilidades las conductancias, con las conductancias y con la corriente de membrana calculamos el potencial de membrana. Con el potencial de membrana ya tendríamos en un instante siguiente, unos cuantos milisegundos después, volvemos y calculamos las frecuencias, bueno, y así, ¿listo? Y eso nos va a dar entonces este comportamiento, ¿de acuerdo? Ese es el análisis entonces que hacemos de nuestra membrana. Y de esta forma ya tenemos el modelo completo de la actividad eléctrica en la membrana. ¿De acuerdo? Bueno, estas expresiones pues las vamos a tener presentes, ya podemos hacer nuestro taller completo. ¿Qué les pido? Les pido que vayan nuevamente al simulador del PET, vayan al PET, a esta página, yo les pasé un simulador entonces de la membrana y observen nuevamente los canales. Nuevamente vamos a tener el canal del sodio y el canal de potasio. Quiero que identifiquen allí dónde están las H partículas. ¿Listo? Allá precisamente lo ponen como una especie de tapón. Nos dibujan así nuestra membrana con unas compuertas. Vamos, esta es la membrana. Por acá es el canal del sodio y al canal del sodio le van a poner un taponcito así. Vamos allá, vamos a identificarlo. Vamos a ver que ese tapón después de un tiempo es el que cierra esto y es el que hace que todo vuelva a la normalidad. Entonces esa va a ser pues como la tarea. Vamos a ir al simulador y vamos a tratar de ver de nuevo todo este comportamiento allá en el simulador. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.